tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaré platicando sobre la gran importancia que tiene el hecho de incorporar en nuestra alimentación diaria el consumo de cantidades adecuadas de fibra. Y esto se debe a que la fibra resulta ser fundamental a la hora de poder mantener y regular nuestros procesos digestivos. Además, también contribuye de manera muy activa en la prevención de enfermedades que se encuentran afectando la salud de nuestro organismo, así como también la salud de nuestro sistema digestivo. Enfermedades de las cuales te estaré platicando en unos momentos más. Y para finalizar, también estaremos hablando sobre el metamucil. ¿Qué es el metamucil? ¿Para qué sirve? Y la manera en la cual es utilizado de forma correcta. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. Lo primero que tenemos que saber es qué es la fibra. Básicamente, tenemos que la fibra es un producto de origen vegetal que incluye moléculas que son conocidas como polisacáridos, los cuales resultan ser uno de los componentes que se encuentran constituyendo a la llamada pared vegetal. La pared vegetal juega un papel muy importante en la formación de estructuras orgánicas y de sostén que se encuentran presentes en los vegetales. Una de las particularidades con las que cuenta la fibra al momento en el cual nosotros la consumimos radica en el hecho de que ésta no puede ser digerida ni absorbida por nuestro cuerpo. Y esto en gran parte se debe a que la fibra resulta ser un alimento que es resistente a un proceso conocido como hidrólisis. La hidrólisis es un proceso bioquímico por medio del cual nuestras enzimas digestivas son capaces de poder descomponer o de poder disolver moléculas que requieren ser modificadas para que éstas puedan ser absorbidas de forma satisfactoria por nuestro intestino delgado. En este caso tenemos que nuestro intestino delgado resulta ser una parte fundamental de nuestro sistema digestivo, ya que este es el sitio de nuestro cuerpo que se va a estar encargando de poder llevar a cabo una adecuada absorción de los nutrientes que se encuentran contenidos en nuestros alimentos. El hecho de que la fibra no pueda ser absorbida la hace también ser poseedora de una serie de ventajas que muchas veces resultan ser benéficas para la salud de nuestro organismo. Como primer beneficio del consumo de fibra, tenemos que su consumo nos ayuda a mantener un peso saludable. Y esto en gran parte se debe a la gran capacidad que ésta tiene de generar una mayor sensación de saciedad. El principal motivo por el cual todo esto es posible radica en el hecho de que los alimentos que cuentan con una cantidad mayor de fibra requieren también de un mayor esfuerzo y de un mayor tiempo de masticación, lo cual genera un retraso en los procesos de vaciamiento gástrico, el cual también se ve favorecido por la capacidad de retención de agua con la que cuenta la fibra. Por este motivo, cuando la fibra se combina con nuestros alimentos, esta tiene tendencia a formar una especie de gel. Este gel va a estar ocasionando una disminución en los procesos de absorción, principalmente cuando hablamos de la absorción de los carbohidratos. Además de todo esto, el consumo de fibra también aumenta la liberación de hormonas que se van a encontrar relacionadas con la sensación de saciedad, como lo es, por ejemplo, en el caso de la colecistoquinina. Por último, también es muy importante resaltar que las dietas que se caracterizan por ser ricas en fibra se caracterizan también por proporcionarnos un contenido calórico bastante bajo, lo cual resulta ser necesario a la hora de poder bajar de peso. Como segundo beneficio del consumo de fibra, tenemos el hecho
de que nos ayuda a evitar el estreñimiento. El estreñimiento es una condición bastante frecuente que suele ser ocasionada por una ingesta limitada o incluso nula de fibra. Y si a esto además le añadimos un consumo limitado de líquidos, tenemos que estos suelen ser los principales factores que muchas veces se encuentran alterando la regularidad intestinal. En este caso tenemos que la fibra logra disminuir los episodios de estreñimiento gracias a la capacidad de retención de líquidos con la que ésta cuenta. Esta misma capacidad también lo que hace es aumentar el peso y el tamaño de las heces fecales. Además, también nos permite que éstas se tornen de una consistencia mucho más blanda, lo cual nos permite poder facilitar el proceso de evacuación, lo cual nos será muy útil, sobre todo a la hora de poder evitar la aparición de otro tipo de enfermedades, como lo son, por ejemplo, la presencia de hemorroides. Por otro lado, tenemos que la fibra no solamente contribuye a que las evacuaciones se den de forma más fácil, sino que también, en el caso de presentar heces de consistencia muy acuosa, la fibra nos ayuda a poder brindarles cierto grado de consistencia. Y esto se debe en gran parte a la capacidad que tiene la fibra de poder absorber agua y de poder agregar volumen a las heces fecales. Como tercer beneficio del consumo de fibra, tenemos que ésta se ha vinculado con una reducción en la aparición de ciertos tipos de cáncer, especialmente cuando hablamos de la prevención de cáncer de colon. Y esto se debe a que la fibra que se encuentra presente en nuestra dieta nos proporciona un efecto protector de la mucosa que se encuentra recubriendo a nuestro colon. Dicho efecto protector se va a encontrar relacionado con la capacidad que tiene la fibra de poder reducir el tiempo de contacto de las heces con las mucosas que se encuentran recubriendo las paredes internas de nuestro colon. Esta acción se va a encontrar facilitando la salida de desechos de nuestro cuerpo, neutralizando de esta manera la formación de sustancias cancerígenas. Otro de los efectos benéficos que se encuentran atribuidos al consumo de fibra se encuentran aquellos involucrados con la capacidad de brindarnos un efecto prebiótico. Para poder entender esto de mejor manera, es necesario que nosotros sepamos que nuestro intestino es la parte de nuestro sistema digestivo que cuenta con la presencia de la llamada flora bacteriana normal, la cual también es conocida con el nombre de microflora intestinal. Dicha flora bacteriana se va a encontrar constituida por billones de bacterias buenas, las cuales se van a encontrar desempeñando una gran variedad de funciones metabólicas. Y además también se van a encontrar desempeñando funciones de protección, especialmente cuando hablamos de protegernos del ataque de microorganismos patógenos, los cuales muchas veces resultan ser procedentes del medio externo y los cuales también son causantes de enfermedades en nuestro organismo. Ahora bien, el efecto prebiótico que es capaz de llegar a producir la fibra resulta ser benéfico para el mantenimiento de una microflora intestinal sana, ya que los prebióticos actúan como nutrientes que ayudan a fortalecer y a complementar de forma benéfica nuestra flora bacteriana normal. Como quinto beneficio del consumo de fibra, tenemos que esta cuenta con la capacidad de ayudarnos a disminuir los niveles de azúcar en nuestra sangre, lo cual resulta ser muy importante en el paciente diabético. Aunque tampoco debemos dejar pasar por alto el hecho de que el consumo adecuado de fibra muchas veces también puede estarnos ayudando a prevenir la aparición de esta enfermedad en nuestro organismo. La fibra es capaz de ayudarnos a disminuir nuestros niveles de azúcar debido a que esta cuenta con la capacidad de ayudarnos a retardar la absorción intestinal de azúcar. Este retraso que se va a estar dando en la absorción intestinal de azúcar o de glucosa trae como consecuencia que los niveles de glucosa en nuestra sangre se eleven de una forma mucho más lenta,
lo cual nos va a estar ayudando a evitar la presencia de picos o concentraciones muy elevadas de glucosa que pueden estarse dando después de comer. Otro aspecto importante de la fibra, y el cual tiene mucho que ver con el control de los niveles de azúcar en sangre, se relaciona con el hecho de que la fibra ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina, especialmente cuando hablamos de la fibra que se encuentra presente en la avena y en algunos granos enteros. Como sexto beneficio del consumo de fibra, tenemos que esta resulta ser una excelente opción cuando se trata de poder disminuir nuestros niveles de colesterol en sangre. Y esto es posible debido a que la fibra nos ayuda a poder disminuir la absorción de grasa que se va a estar dando a nivel intestinal. Además de esto, también cabe resaltar que inhibe o evita la formación de grasa por parte del hígado, lo cual resulta ser fundamental a la hora de mantener bajo control los niveles de colesterol en nuestra sangre. A través de estos efectos que son producidos por la fibra, se estima que un consumo adecuado de la misma puede ayudarnos a disminuir los niveles de colesterol LDL entre un 10% y un 20%. Y esto es muy importante, ya que este colesterol muchas veces es considerado como malo, debido a la gran capacidad que éste tiene de poder contribuir con la formación de ateromas o placas de grasa al interior de nuestros vasos sanguíneos. Como séptimo beneficio del consumo de fibra, tenemos que este se relaciona de forma directa con la capacidad que tiene la fibra de poder ayudarnos a disminuir nuestro riesgo de cursar con enfermedades cardiovasculares, esas enfermedades que se encuentran afectando nuestros vasos sanguíneos y nuestro corazón. En este punto tenemos que la fibra, además de ayudarnos a disminuir nuestros niveles de colesterol, lo cual resulta ser un factor de riesgo bastante importante a la hora de desarrollar problemas cardíacos, también nos va a estar ayudando a disminuir estados inflamatorios, los cuales pueden llegar a producir complicaciones. Estos efectos benéficos se van a deber en gran parte a la capacidad antioxidante con la cual cuentan algunos componentes que se encuentran presentes en la fibra. Algunos estudios incluso han asociado una ingesta adecuada de fibra con un riesgo menor de cursar con enfermedades cardiovasculares, así como un riesgo menor de desarrollar eventos coronarios. Además de esto, también se ha demostrado que su consumo disminuye en gran medida el riesgo de cursar con un accidente cerebrovascular. También es muy importante que sepas que existen varios tipos de fibra, dentro de los cuales nosotros podemos estar mencionando a la fibra soluble y la fibra insoluble. En el caso de la fibra soluble, tenemos que este tipo de fibra se caracteriza por la capacidad que tiene de disolverse en el agua, lo cual ocasiona que ésta adquiera una consistencia viscosa, algo muy parecido a una especie de gel, la cual al entrar en contacto con las paredes de nuestro estómago e intestino ocasiona que los procesos de vaciamiento gástrico se den de una forma mucho más lenta, lo cual resulta ser muy favorable a la hora de evitar la absorción de grasas y azúcares que son procedentes de nuestra alimentación. Por lo cual este tipo de fibra resulta ser benéfica para los pacientes que se encuentran cursando con niveles altos de colesterol y que además también pueden estar cursando con diabetes mellitus. Otra característica con la cual cuenta la fibra soluble es que ésta tiene la capacidad de evitar el crecimiento de microorganismos patógenos o bacterias dañinas al interior de nuestro intestino. También tenemos que es poseedora de un efecto antiinflamatorio, la cual hace ser un tipo de fibra con una gran capacidad de prevenir enfermedades como el cáncer de colon. Por otro lado, el hecho de que tenga la capacidad de adquirir una consistencia viscosa al interior de nuestro estómago hace posible que la fibra soluble sea capaz de llegar a producir sensación de saciedad,
lo cual resulta ser muy importante, sobre todo a la hora de tratar con pacientes que se encuentran cursando con sobrepeso y obesidad, enfermedades que muchas veces resultan ser la puerta de entrada para el desarrollo de otras enfermedades, como lo son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus. También es importante mencionar que en el caso de la fibra soluble, tenemos que ésta presenta una menor capacidad para ayudarnos a disminuir los episodios de estreñimiento. Y esto se debe en gran parte a que si bien este tipo de fibra de manera inicial tiene la capacidad de absorber cantidades importantes de agua, a medida que ésta va avanzando por nuestro intestino, va perdiendo agua, de manera tal que cuando ésta finalmente llega al colon, ésta ya ha perdido gran parte del agua que previamente había absorbido. Por el lado contrario, en el caso de la fibra insoluble, que es otro tipo de fibra, tenemos que esta cuenta con la capacidad de ayudarnos de una forma muy importante a la hora de poder prevenir y evitar los episodios de estreñimiento. Y esto se debe a que la fibra insoluble posee la capacidad de actuar principalmente a nivel de nuestro intestino grueso. Y lo que va a hacer en este sitio es poder aumentar el peso y el volumen de las heces fecales. Este efecto trae consigo un aceleramiento del tracto intestinal, lo cual en conjunto con la presencia de heces suaves y voluminosas, pues esto termina muchas veces por contribuir de una forma benéfica a alcanzar estados en los cuales exista una mayor regularidad intestinal, que a su vez también nos permita poder disminuir la presencia de estreñimiento. Ahora bien, también es muy importante conocer cuáles son las cantidades de fibra que son consideradas como adecuadas y las cuales nos permitirán alcanzar todos estos beneficios de los cuales hemos venido hablando. Y en este sentido tenemos que el consumo recomendado de fibra, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en adultos oscilan alrededor de los 25 a 30 gramos de fibra al día. Por ejemplo, tenemos que aquí en México solemos consumir aproximadamente entre 16 y 18 gramos de fibra al día, una cantidad que es mucho menor a la recomendada. En cuanto a los alimentos en los cuales podemos encontrar fibra, tenemos aquí como ejemplo esta imagen en la cual podemos observar una gran variedad de alimentos, en los cuales se nos va a estar mostrando la cantidad de fibra total con la que cuenta cada uno, pero además también nos muestra la cantidad de fibra insoluble y la cantidad de fibra soluble con la que cuenta cada alimento. Y en este caso podemos observar que uno de los alimentos que cuenta con una mayor cantidad de fibra resulta ser el salvado de trigo. Además, también podemos observar que también es un alimento que se va a caracterizar por la gran cantidad de fibra insoluble que podemos encontrar en él. Recordemos que este tipo de fibra tiene la capacidad de ayudarnos a disminuir el estreñimiento. En estos casos, el salvado de trigo resulta ser una excelente opción. Todos estos alimentos que podemos ver en esta imagen son fuentes naturales de fibra, por lo cual si tenemos la posibilidad de integrarlos en una alimentación equilibrada y saludable, resultaría ser realmente benéfico para mejorar la salud de nuestro organismo. Ahora bien, además de las fuentes naturales de fibra que ya previamente hemos revisado, tenemos que también existen opciones de fibra como las que se encuentran contenidas en un medicamento que es conocido con el nombre de metamucil. El metamucil contiene planta Gossylium, que es una fibra 100% de origen natural que cuenta con la capacidad de actuar tanto como una fibra insoluble, así como también la capacidad de actuar como una fibra soluble. Por lo cual muchas veces el metamucil no solamente es utilizado como auxiliar en el tratamiento de estreñimiento cuando existe la presencia de hemorroides o de fisuras anales en las cuales se requiere reblandecer las heces fecales para que de esta manera podamos facilitar el proceso de evacuación en los pacientes que se encuentran cursando con estas enfermedades, sino que también
resulta estar indicado en personas que se encuentran cursando con niveles altos de colesterol. Recordemos que la fibra resulta ser muy útil en estos pacientes, ya que cuenta con la capacidad de ayudarnos a evitar la absorción de grasas procedentes de nuestros alimentos, lo cual resulta ser fundamental a la hora de poder prevenir enfermedades cardiovasculares. Además de esto, también tenemos que la fibra contenida en metamucil no contiene azúcar, por lo cual esta también resulta ser utilizada en personas diabéticas. Recordemos que la fibra cuenta con la capacidad de poder ayudarnos a evitar la presencia de cantidades o concentraciones elevadas de azúcar en nuestra sangre. Además, también cuenta con la capacidad de ayudarnos a aumentar la sensibilidad a la insulina, los cuales son factores muy importantes a la hora de poder mantener y controlar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Otro de los usos del metamucil se encuentra encaminado en el mantenimiento de la regularidad intestinal en adultos mayores. El estreñimiento o la constipación son problemas muy frecuentes en los adultos mayores, especialmente cuando estos se encuentran en situaciones en las cuales se ve comprometida la capacidad de movilizarse. En cuanto a la dosis y las recomendaciones bajo las cuales debe de ser utilizado este medicamento, tenemos principalmente que este no debe de ser utilizado en niños menores de 6 años. En niños de 6 a 12 años, la dosis siempre debe de ser calculada en base al peso con el que cuente. En el caso de los adultos, tenemos que puede utilizarse una sola cucharada o en su caso un sobre de 5.8 gramos de metamucil en un vaso de agua que contenga 240 mililitros de agua. Una vez que hayamos vertido el contenido del sobre o en su caso la cucharada de metamucil, es necesario revolverlo hasta que éste se disuelva por completo. Una vez hecho esto, hay que beberlo de forma inmediata. Después de beberlo, lo recomendable es que tomemos un vaso de agua adicional. Si es la primera vez en la cual nosotros vamos a utilizar metamucil, lo recomendable es iniciar con una sola dosis al día. En caso de ser requerido, este puede utilizarse como máximo 3 veces al día. Sin embargo, siempre es muy importante que ante cualquier síntoma o malestar acudamos a valoración médica para que sea nuestro médico o nuestra médica quien determine la dosis necesaria para la situación en la cual nos encontremos. Por último, también es importante mencionar que existen situaciones en las cuales no es recomendable utilizarlo. Tales situaciones se van a encontrar relacionadas con casos en los cuales exista presencia o datos de obstrucción intestinal o en su caso presencia de impactación fecal. Tampoco debe de ser utilizado si existe presencia de dolor abdominal agudo. Este tampoco debe de ser utilizado si nos encontramos cursando con náusea o vómito, o en su caso si contamos con algún signo o manifestación que sugiera la presencia de apendicitis. Por último, dentro de las contraindicaciones con las que cuenta este medicamento, tenemos que este no debe de ser utilizado si contamos con algún tipo de antecedente de alergia a los componentes que se encuentran constituyendo a este medicamento. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.